vida, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Ya. A mí me salió salir de la reunión. Sí, a mí también. Ya entendido, ya puse y volví. Muy bien, hermanos. Pues, ¿cómo? Ciertamente, ¿qué significa servir a Dios? Vamos a ver lo que Jesús dijo y después vamos a ver otros textos bíblicos, ¿no? Que se me vienen a memoria en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo, capítulo 4. Amén. Amén. Capítulo Amén. Mateo, versículo 11. Recordando que Jesús en ese tiempo tenía una tentación, ¿no? Le llaman la tentación que tuvo Jesús, y el enemigo lo tentó 3 ocasiones en ese momento que estaba en el desierto. Pero en una de las pláticas, porque le hablaba a Jesús, ¿ya? Y siempre el enemigo va a tratar de tentarnos en la parte en que estamos viviendo en ese momento. Y de repente el enemigo le presenta y le dijo, bueno, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto si postrado me adorares. Entonces la respuesta divina de Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya, eso está escrito, que a Dios hay que servirle, ¿no? Y de qué manera nosotros o cómo podemos servirles a Dios. Yo esta palabra la tiro al aire. Escrito está que tenemos que servirle, pero de qué manera podemos servirle o cómo podemos servirle a Él. Cada uno va a dar una respuesta, cada uno puede participar. Entonces, vemos que esta palabra la tiro al aire para que cada uno, pueda poner su opinión, ¿no? Conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces queda abierto este tema para todos los hermanos. ¿Qué dicen?
podemos servirle a Dios respetándolo, honrándolo siempre con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. ¿Ya? ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Las palabras que yo pienso, perdón, palabra fiel, fidelidad y fiel devoción, los devocionales, cuando diariamente buscar al Señor y pide, ¿qué quieres, Señor? Y buscar su voluntad y obedecer sus deseos, perdón, Ya, obedecer su voluntad. ya, ya. ¿De qué manera servirle a Él? ¿Cómo podemos servirle? ¿Cuál sería nuestra actitud en servirle? ¿De qué manera se le tiene que servir a Él? Amén. ¿Qué dicen? ¿Cómo se le tiene que servir a Él? Bueno, Con la yo pienso, obediencia. sí, así, hermano. Yo pienso que tenemos que obedecerlo, Ya, porque obedeciendo lo que dice, le servimos, porque hacemos lo que él desea. ya, ya. Nada más. Hermano, Bueno, yo pienso que obedeciéndolo y dando buen testimonio de lo que Él con su palabra nos enseña, ¿verdad? De que ya, tenemos que honrarlo con el testimonio de cada uno de no hacer lo malo, como enseña la palabra también de conocerlo y entenderlo. Y amén. entender y saber lo que Él quiere de nosotros. Entonces yo pienso que es una manera de servirlo, de honrar su palabra. Eso es lo que yo pienso. Otro hermano, ¿qué dice otro hermano o hermana? ¿Qué dicen? Ah, bueno, Pastor, a ver, bueno, yo creo que esto es opcional, porque Jesús en cierta ocasión no se decía, escucha más fuerte. ¿ahí me escucha? Ahí sí, Ya, decía que esto es opcional, porque en cierta ocasión Jesús mismo decía, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué conlleva eso? Conlleva una gran responsabilidad, como ustedes decían antes, las cosas de Dios es una responsabilidad de cada uno llevarlo cada día en este diario caminar, siendo obediente, como ya mencionaron algunos hermanos, teniendo la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Entonces, si tenemos fe, entonces vemos que todo lo que dijo Jesús aquí en la tierra, eso es verdadero. Nadie lo podrá cambiar. Eso es la verdad absoluta que podemos tener en esta vida, a pesar de que vendrán muchas personas en su nombre, pero la verdad que siempre va a ser perfecta es la de él, sirviéndole con
con todo lo que él se merece, ¿verdad? Entonces yo creo Amén. que eso sería lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos fe, porque es bueno conocer más de Dios y lo que Él ha dicho, y que eso es verdad. Entonces, si Él lo ha dicho es porque eso es verdad para cada uno de sus hijos. Tener esa confianza, esa certeza de que eso es, como dice que la fe es. Aunque no la podamos ver, pero eso es, dice la palabra. Amén. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué significa la palabra servir? Servir. ¿Mm? Cuando usted está en un trabajo o trabaja en una empresa o trabaja, vamos a suponer, en una compañía, ¿de qué manera usted tiene que servir en esa empresa o compañía? Con desgano, con un que me importismo. ¿Cómo podemos servir? Como quiera o como yo quiera o como demanda la empresa o la compañía. ¿Qué dicen? De acuerdo a las necesidades y objetivos de la empresa, de la compañía. Claro. Muy bien. Respetando cada una de las reglas que tiene la compañía, las políticas. Hay leyes en toda empresa, ¿no? En toda empresa hay leyes y también no es servir en una empresa, vemos ahí sabiendo y conociendo que tenemos que tener una buena actitud para servir a aquella empresa. No lo podemos hacer de mala gana, ¿sí o no? Cuando Amén. estamos en una empresa o en una compañía, vamos a servir de mala gana. Bueno, yo hago lo que quiero. O bueno, lo que a mí me parece. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Abran sus Biblias. Siempre tiene que haber una actitud, o sea, positiva para aprender, ¿no? Si no hay una actitud para aprender, o sea, nunca vamos a seguir adelante. Entonces, ¿cómo se tiene que servir a Dios? Aquí él pone la cláusula, cómo se tiene que servir. Mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Muy bien, todos tenemos. Amén. Dice, ahora, pues, y le llama a Israel. Le llama a Israel. Lo mismo la iglesia no nos pide, porque Dios no hace excepción de personas y Dios, Él es supremo, tanto para Israel y tanto para la iglesia. Israel tenía que servir a Dios y la iglesia tiene que servir a Dios. No hay, o sea, de otra manera. No puede ser que Israel le sirva de una manera y la iglesia de otra manera, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? O sea, Dios pide, Dios demanda. Toda empresa, y yo puse así, una empresa, una compañía, demanda del trabajador, demanda de aquel que ejerce una función, ¿sí o no?
¿no? Entonces, si es un vendedor, demanda del vendedor y le pone ahí hasta cláusulas que tiene, vamos a suponer, tiene que vender $60,000 mensuales. ¿Ya? A lo menos un vendedor de auto tiene que vender $120,000 mensuales, le dice. $80,000 mensual. ¿Ya? Entonces, la empresa pone, ¿no?, los términos. Y en este caso, Dios pone los términos para nosotros. Y dice, ciertamente, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué significa temas a Jehová tu Dios? Que Tenerle, respeten. tenerle miedo. ¿Ah? ¿No? Que respete. Respeto. Que temas a Jehová tu Dios. Es muy diferente del temor a Jehová. ¿Qué dicen? El temor de Jehová. ¿Qué dicen? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Que temas a Jehová tu Dios. Primer punto. 1. Yo me- 2. Que andes en todos sus caminos. O sea, no en nuestros caminos, sino en sus caminos. ¿Sí ve? Entonces, ya ahí está poniendo las cláusulas. Dios pone cláusulas. Nos pone a nosotros, ¿no?, leyes. ¿Cómo es que se tiene que servir a Dios? No es de cualquier manera. Ah, no, yo vengo y bueno, yo hago y bueno, y bueno, predico o lo que sea. Ya, entonces, no es de cualquier manera, sino como está establecido por Dios. Dios pone las reglas. Dios es el que pone las reglas, no uno, es Él, cómo se tiene que servir a Él. Entonces, el primer dice, sino que temáis a Jehová. 1, el temor a Él. El temor de Jehová. 2, que andéis en sus caminos. ¿Cómo andamos? ¿De qué manera tenemos que servir a Dios? ¿Caminando chueco, caminando a medias o caminando? ¿Cómo tenemos que servir a Dios? ¿Ah? Caminando recto. Caminando recto. O sea, vemos ahí siguiendo en pos de Él recto. O sea, con honestidad, con todo. Amén. ¿Qué Amén. más? Que ande todos sus caminos y que lo Mames ames. y lo sirvo. Ahí viene 3, que lo ames. Jehová. Ah, entonces de por medio va el amor hacia Él. No cosa como robot. Dios no quiere robot. Dios quiere que lo amemos. Un robot puede obedecer, ¿no? Vemos ahí lo que uno le pone que haga, pero otra cosa es amar. Un trabajador en una compañía puede obedecer y hacer como todo lo que le manden, pero no puede amar. Pero en cambio acá hay que amar a Dios. Amén. Y que lo ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu personalidad y con toda tu alma. Ahí entra todo, sentimientos. Ahí entra todo. Ahí entra la voluntad. En el alma está la voluntad, se asienta la voluntad, se asientan los sentimientos. Vemos ahí
se sienta, vemos todo se siente en el alma. Entonces se siente el raciocinio, la razón, cómo tenemos que servir a Dios. No es de cualquier manera, no es a mi manera, sino como la forma Él lo demanda. Él demanda de esto. Amén. Entonces vemos que le pone 4 puntos y vemos que en el mismo pasaje le repite en el versículo 20, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre serás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y aquí dice terribles, pero en otras traducciones dice maravillas o grandezas, dice, ¿no? Que tus ojos han visto, ¿no? Entonces, aquí le vuelve a repetir. Entonces le vuelve a repetir que a tu Dios temerás, a Él solo servirás. No, se puede servir a Dios, pero no se le puede temer. No puede haber temor en nuestra vida. Se le puede servir a Dios, pero se le puede seguir en un camino chueco. No, pues Dios quiere que sea recto. Muy bien. Se le puede servir a Dios, pero yo quiero servir a Dios, pero a mi manera, como yo quiero. Y eso no es así. Es como Él, como dije antes, Él pone, vemos ahí cómo se tiene que servir a Él. Muchos quieren servir a Dios renegando, quieren servir a Dios, bueno, creen que es cuando le ¿qué es eso? Es la reunión, pastor, que se está grabando. Ah, ya. Ya. Es como que le ponen una penitencia, sí. Ya. Entonces, pero Dios demanda que nosotros tengamos una actitud, con una actitud positiva, no una actitud negativa. No, yo nomás. O sea, y a veces puede decir, ¿y por qué no mandan a otro? ¿Por qué no hace otro lo que yo estoy haciendo? Porque Dios hay que servirle, ¿no? Pero ¿con qué actitud hay que servirle? Vamos a ver con qué actitud. Vamos a ver en el Salmo 2. Abran su Biblia, Salmo 2. Todos tenemos. Amén. Salmo capítulo 2, versículo 11. Serví a Jehová con todo temor y temblor. Muy bien, y dice así. Serví con temor y alegraos con temblor. ¿Ya? Serví a nuestro Padre Celestial con temor. ¿Qué significa temor? Miedo. ¿O cuál es el temor de Jehová?
¿Cómo se tiene que servir a Dios? Proverbios. Proverbios. Abran su Biblia en Proverbios. Después de... ¿Qué es el temor de Jehová? Proverbios capítulo 8. Eso ya se ha enseñado, ¿no? Proverbios capítulo 8. Amén. 8:3. ¿Ya todos tienen? Capítulo 8, versículo 13. ¿Qué es el temor de Jehová? Dice, servir con temor. Temor no es que usted vaya a temblar ni que vaya. No, no. ¿Qué es el temor de Jehová? Aquí está lo que significa el temor de Jehová. Versículo 3. Es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Y la arrogancia. El mal camino. Y la boca perversa. Aborrezco. El consejo y el buen juicio. Bueno, pero ¿qué significa el temor de Jehová? Uno, aborrecer el mal. Todo lo malo. Todo lo malo. No que a media. No, Dios no quiere nada a media. Aborrecer todo lo malo. El mal. La soberbia. Y la arrogancia. ¿Qué es soberbia? Alguien que me diga qué es soberbia. Christopher, ¿qué es soberbia para vos? Estoy pensando también. ¿Ah? Arrogancia. No, soberbia. No, la arrogancia no, soberbia. Necesitaba buscar la palabra, pero Ah, ya, búscala, búscala. conozco muy bien en inglés. Ah, ya. Es machismo. Machismo. No. Confianza en sus propias fuerzas. La soberbia. Soberbia. Confianza en ti, a mismo. Confianza en a mí mismo. Ya. Mis propios caminos. No, Ahí. no de humildad. Sí. Muy bien. Entonces, vemos ahí la soberbia, el soberbiar. Yo no quiero nada de ti. ¿Para qué quiero yo? Eso es soberbiar, soberbia. Vemos que dice la soberbia, la arrogancia. ¿Qué es arrogancia? A ver. ¿Qué es la arrogancia? Alguien que ya tenga qué significa arrogancia. ¿Ah? Dice, ese hombre es arrogante. Esa mujer es arrogante. ¿Qué significa para usted cuando se habla de arrogante? ¿Ah? Una que carece de humildad.
Lo contrario a la humildad, la arrogancia, la O altivez, se siente superior a otro. el orgullo. Soberbia. Eso es la arrogancia. Es lo contrario. La arrogancia es sentirse superior a los demás. Esa es la arrogancia, ¿no? Entonces, es todo lo contrario a lo que Dios desea de nosotros. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero la arrogancia es altiva, ¿no? Es altiva. Se cree mucho, no siendo nada, ¿no? Entonces, vemos ahí el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Eso es el temor, o sea, apartarse de todo esto. El temor de Jehová o el temor de Jehová es esto, que uno no tiene que hacer esto. Todo lo contrario a lo que está aquí. El temor de Jehová es tener misericordia, amar a Dios, no ser altanero, no tener altivez, no tener arrogancia, servir con humildad, con sencillez de corazón, servir con alegría. Muchos los hacen bravos, sirven a Dios bravos. Muy bien. Vayamos para terminar el Salmo 100. Salmo 100. ¿Qué actitud hay que tener para servir a Dios? Usted no está sirviendo a un presidente de la nación. Muchos quieren servir a un presidente, hasta le limpian los zapatos. ¿Ya? Muchos quieren, ¿no? Vemos ahí y muchos para servir a Dios, me escuchen, quiero, y esto quede bien grabado. El ego, el orgullo, quieren ser nombrados. Cuando quieren servir a Dios, quieren ser nombrados. Quieren ser puestos en alto. ¿Ya? Entonces, Dios, para servir a Dios, es con humildad y sencillez. Entonces, muchos hay, estoy hablando de creyentes, que quieren ser admirados cuando el único admirado es Dios. El único admirado es Cristo. Quieren ser nombrados. No, el único nombrado es Jesucristo. Quieren ser puestos en pedestal. El único que tiene que ser puesto en pedestal es Jesucristo. Quieren que todo el mundo los nombre. Pero el único nombrado tiene que ser nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Para servir a Dios tenemos que siempre, como dijo, después de haber servido a Dios, digan, siervos inútiles somos, porque de Él viene la recompensa. Entonces, Salmo 100, versículo 2, serví a Jehová con tristeza, con tristeza, pena. ¿Cómo dice? Con alegría, una sonrisa. Pero muchos, cuando para ellos, Señor, yo que tenía que ver la televisión
televisión, yo que tenía que ver la novela, yo que tenía que ver esto, yo tengo que ahora ir al culto. Yo voy a tener una visita, pero ahora tengo que ir al culto. Servir a Jehová con alegría, servir a nuestro Padre Celestial con alegría. Y venir ante su presencia con regocijo. Más que la alegría es el regocijo, porque el regocijo viene con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se tiene que servir a Dios? Con amor, que lo ames, ¿no? Y él es el que pone, él es el que pone cómo se tiene que servirle a él. En una empresa, cuando se trabaja, ahí le ponen como el horario, qué hora es la entrada, qué hora es la salida, no, qué hora es el lunch o el almuerzo, le ponen el tiempo, todo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Bueno, le dan todo. Porque es un trabajo y tienen que hacerlo, vemos ahí, bien. Usted no puede trabajar en una empresa y hacer mal las cosas, sino hacerlas bien. En una empresa, para trabajar en una empresa tiene que ser disciplinado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Amén. ¿Ah? Amén. Amén. Hay que ser disciplinado en todo, ¿no? Y ser disciplinado, ¿no? Si le dicen, bueno, a las 8 la entrada, y bueno, yo voy a las 10. Entonces, vemos ahí, ¿qué le diría el gerente de aquella empresa? ¿Alguien que me puede decir qué le diría el gerente de aquella empresa a aquella persona que dice voy a llegar a las 10? O no va al trabajo. Al siguiente día Lo tampoco. bota. ¿Qué le diría? ¿Qué pasa? Me llama la atención o si no le ponen una renuncia. Y el Ministerio del Trabajo le pone el visto bueno. ¿Qué significa el visto bueno? Que en cualquier momento lo votan y no le dan nada. Entonces, vemos ahí, si una empresa, en una empresa o en una compañía, escuchen, y esto que se nos quede bien grabado, exigen lo mejor. ¿Sí o no? Lo mejor en todo. En actitud, en talento, en capacidad, en todo. En disciplina, en todo. ¿Cuánto más en el reino de Dios? ¿Ah? ¿Cuánto más en el reino de Dios? ¿Quiere? O sea, Dios, en el reino de Dios no nos va a demandar nuestro Padre Celestial lo mejor. Dios, ¿es lo mejor o no es lo mejor? Díganme. Amén. ¿Es lo mejor o no es lo mejor? Él es lo mejor. Por tanto, Amén. a él hay que darle lo mejor. No hay otra salida. Pero no, pues yo
No, yo hago como yo quiero, lo que yo creo. No es lo que uno cree, es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que uno piensa, sino lo que Dios piensa y dice. No es lo que uno habla, sino lo que Dios habla. No es lo que Amén. establece los términos y los puntos. No, es Dios quien establece los términos y los puntos. Él lo establece. ¿Sí ve? Muy bien, hermano. Entonces, hasta ahí nomás. Entonces vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo se tiene que servir a Dios? Amando a Él, bendiciéndolo a Él, Con amor, amor, con alegría, ¿no? Apartado de... sí. No se puede servir a Dios sin apartarse del mal. Dios quiere que nos apartemos de todo aquello, de la arrogancia, ¿no? Del orgullo, de la jactancia, de la vanagloria. Ellos quieren ser más nombrados que Dios. Ellos quieren ser más engrandecidos que Dios. Y bueno, y ponen grandes, ¿no? Sus nombres con letras grandes y de oro para que sean reconocidos los grandes siervos de Dios. No, Él es el grande. Nosotros siervos inútiles, como dice Jesús en la enseñanza. ¿No? Entonces, ahora, aparte de que somos hijos de Dios en el reino, ¿no? Y Él nos pone para que obedezcamos. Obedecer. En el reino hay leyes. En el reino de Dios, vemos ahí, hay autoridad. En el reino de Dios hay autoridad. En el reino de Dios, vemos, hay leyes, hay estatutos, hay mandamientos. Bueno, en todo reino hay eso. ¿Cuánto más el de Dios? ¿Ya? Él demanda no solamente humildad, sencillez de corazón, sino también ayudar al necesitado. Amén. Amén. Manda. Señor, estuve enfermo. Jesús dijo, estuve enfermo y me visitaste. Estuve con hambre, me diste de comer. O sea, la necesidad de otro, cuando estaba haciendo ayudando a otro, a un necesitado, se lo estaba haciendo ¿a quién? A él. A un hermano en Cristo. Cuando usted ayuda a un hermano en Cristo, no, lo estás ayudando ¿a quién? No es, Jesús dijo, a mí me lo hiciste, dice. A mí me lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias te damos por tu gran misericordia. Agradecido estamos en esta noche por todo lo que haces y por todo lo que harás. Reconocemos que nada podemos hacer sin ti. Señor, en esta preciosa noche, bendiga a cada hermano y hermana. Ayúdanos cada día que esta palabra que hemos, Señor, Dios mío, disertado, Señor, que se ha enseñado, que sea escrita en la tabla de nuestros corazones, que no quede en el olvido, Señor, sino que quede grabada, Señor, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro raciocinio, en todo nuestro ser, que quede grabada. Señor, ayúdanos cada día a ser, Dios mío, como usted dice, Señor, y enséñanos cada día a ser mejores,
porque no trabajamos en una empresa secular, sino que trabajamos en una empresa, Dios mío, que es de reino. En aquella empresa, Dios mío, en la cual impera el amor, la paz, la justicia. Señor, gracias te damos. Ayúdanos a dar más de nosotros. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser como usted quiere que seamos. Rompe en nosotros toda dureza de corazón. Rompe en nosotros todo raciocinio inverso a tu palabra. Rompe en nosotros, Dios mío, todo aquello que haya en cada uno de nosotros que es contrario a lo establecido por ti. Enséñanos a servirte con alegría, con amor. Enséñanos a, Dios mío, Dios, a servirte. Dios mío, como usted quiere que le sirvamos con el temor tuyo, apartado del mal. Guarda nuestros corazones de pecar contra ti. Guarda nuestros corazones de pecar contra los hermanos. Señor, en esta noche gracias te damos por tu gran amor y por tu gran misericordia. Bendiga a cada uno de tus hijos. Señor, bendiga siempre su salida y su entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Estamos despedidos, mis hermanos, y dando la noticia que mañana tenemos culto. Tenemos culto. Comenzamos 7:30 de la noche. Así, yo sé que muchos no hay transporte y llegan un poquito atrasados a su casa por el paro de carros que hay de transporte. No importa si va a las 8, pero sabiendo y conociendo que de antemano vemos que por la situación que está pasando el país en el transporte. Amén. De todas maneras, estamos, Señor, perdón, hermano, de todas maneras estamos siempre unidos los unos a los otros en el temor del Señor, en el amor de Él también. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No hay ninguna duda en él. Todo está correcto, todo está ya. Sí, pastor. Gracias por esa buena enseñanza. Muy linda. Ya, mijita. Amén, pastor. Nos vemos de aquí el día viernes, porque vamos a estar el resto, ya martes, miércoles, jueves, estamos en la iglesia el viernes. De aquí estamos hasta el viernes y de ahí el día domingo en la mañana. Así Amén. que damos gracias a todos mis hermanos. Dios le bendiga a mi hermana Mabel, Dios le bendiga a mi hermana Jenny, mi hermano Christopher, Dios me lo bendiga. Gracias por la participación. Gracias, mi hermano Denise. Gracias por su participación. Gracias, Henry. ¿No? Dios me lo bendiga. Me estás debiendo una lección. Gracias, hermano Jonathan. Toda la familia de Candro. Dios me la bendiga. Dios le bendiga. Mi hermana Cintia, mi hermana Viviana Morante. Dios me lo bendiga a todos. No, y de aquí nos vemos en ella. ¡Gloria a Dios! Gloria, Gloria a Dios. Amén. gloria a Dios, al que vive por siempre. Amén. Amén. 4-8. Amén. 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 Dios me lo bendiga. Henry, estudia la lección. Viviana también tiene que dar. Ya, mija. No sé cómo se pueden conectar no sé, con Steven Sandoval.
No se conectó esta noche. Yo Bueno, le escribí, pero no me respondió. ya mío. Entonces, hasta mañana. Ya pasó. Dios le bendiga. Bendiciones a Hasta todos. mañana. Bueno, para la Mañana, Blanquita hermano. también. Christopher, Dios te bendiga. Chao. A la Blanquita, bendiciones. Bendiciones Amén. a todos. Jonathan, Amén, pastor. usted grabó. Sí, aquí estaba grabando la reunión de hoy. Ya, entonces, envíamela a mí. Ya. Ya, Yo listo. Yo lo le estaré subiendo ya. bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches. Igual. Good night. ¿Qué hora es allá, Christopher? ¿Qué? ¿Qué hora es allá? Ahora 7, 8 menos 15. Ah, ya. Al chiquín. 8. Bueno, Cerca. bendiciones a todos. Vivi, mañana. Cintia, hermana Hortensia. Los Jenny, esperamos el día de Henry. mañana. No falten. Los que pueden ir a la iglesia. Y el día viernes que se conecten todos para verlos de nuevo. Chao, bendiciones a todos. A las niñas. Buenas noches.